Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. Las palabras de mi hijo Pablo retumbaron en las paredes como un trueno lejano. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su voz, tan parecida a la de su padre cuando se enojaba, me atravesó el pecho con la misma fuerza con la que uno rompe algo que ama sin querer. Solo que esta vez, lo que se rompía era yo. Lo miré sin pronunciar palabra. Sus ojos ya no eran los del niño que corría hacia mí buscando refugio, sino los de un hombre endurecido por el orgullo, la ambición y la falta de gratitud. Detrás de él, Lorena, su esposa, lo observaba con los brazos cruzados y esa sonrisa helada que siempre mostraba cuando las cosas salían como ella quería. «Vamos, Pablo», dijo con voz dulce, «no hagas esto más difícil. Tu madre lo entenderá. Ya no puede estar sola». Tu madre, así me llamaba. No mamá, no mi viejita querida. Solo tu madre, como si fuera una carga, un estorbo en su perfecta casa de revistas. Me quedé callada, no por miedo ni por rendición, sino porque entendí que hablar no serviría de nada. Había pasado demasiados años gritando en silencio, pidiendo cariño con la mirada, esperando gratitud en un hogar que ya no me pertenecía. Respiré hondo, forcé una sonrisa y le dije con voz serena, «Está bien, hijo. Si eso es lo que deseas, me iré». Lorena suspiró con alivio, como quien se quita un peso de encima. Pablo bajó la vista, quizá avergonzado, quizá tranquilo. Nunca lo sabré. Pero antes de seguir, quiero hacerte una pequeña invitación. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, eso me ayuda a saber que disfrutas de mis historias y me motiva a seguir compartiéndolas. Cuéntame también desde qué ciudad nos ves. Ahora, respira conmigo, porque lo que viene a continuación cambiaría mi vida para siempre. Subí despacio las escaleras con el alma más pesada que la maleta que aún no había comenzado a llenar. Cada paso era un recuerdo, la huella diminuta de Pablo cuando aprendía a subir, la baranda que Manuel, mi difunto esposo, barnizó con paciencia, el olor a madera y a pasado. Todo eso alguna vez me perteneció, pero ya nada era mío. Entré en mi habitación y miré a mi alrededor. El espejo me devolvió la imagen de una mujer de cabello plateado, con arrugas que contaban más historias que años, y una mirada más cansada que triste. Sobre la cómoda, el retrato de Manuel seguía en su sitio, fiel como siempre. Lo tomé con cuidado, limpié el polvo con el borde de mi blusa, y susurré, «¿Ves lo que conseguimos, Manuel? Un hijo con casa propia, con esposa, con dinero y con el corazón vacío». Saqué la vieja maleta de cuero del armario. No era grande, pero suficiente para lo poco que me quedaba de vida. Fui doblando cada prenda con una calma casi sagrada. Una blusa blanca, 2 faldas, el chal que mi madre tejió antes de morir, y un par de zapatos gastados, pero limpios. En el fondo guardé una pequeña caja de madera con mis joyas falsas y las cartas que Manuel me escribía cuando éramos jóvenes. Encima coloqué un álbum de fotos, el único testigo de los años que se fueron deshojando como el otoño. Mientras cerraba la maleta, las risas de Pablo y Lorena llegaban desde la sala. Planeaban una cena para esa noche. Yo, al parecer, era el obstáculo que debía desaparecer antes de que llegaran los invitados. Tragué saliva, sentí un nudo subir hasta la garganta, pero no lloré, ya no. Las lágrimas se me habían agotado el día que entendí que los hijos no siempre aman como las madres sueñan. 1 hora después, bajé con la maleta en la mano. El silencio llenó la casa. Pablo estaba de pie junto a la puerta, evitando mirarme a los ojos. Lorena, en cambio, mantenía esa expresión entre falsa compasión y triunfo. «¿Tienes todo, mamá?», preguntó él, finalmente. Asentí. «Sí, hijo, todo lo que necesito. El chofer te llevará a la residencia», dijo sin mirarme. «Ya hablé con el director. Es un lugar bonito. Te va a gustar». Residencia. Otra palabra elegante para disfrazar el abandono. Lo observé en silencio, grabando cada línea de su rostro, cada sombra de su mirada. No quería recordarlo así, pero el corazón no elige lo que guarda. Cuando abrí la puerta para salir, un sonido rompió la tensión y cambió todo. El sonido de un motor potente se detuvo justo frente a la casa. Pablo frunció el ceño. «¿Qué fue eso?», preguntó. Nos acercamos a la ventana. Una limusina negra se detuvo frente a la puerta, brillante bajo el sol de la tarde. El chofer, vestido con traje oscuro y guantes, descendió del vehículo
y caminó hacia mí con paso firme. ¿La señora Carmen Álvarez?, preguntó con respeto. Sí, soy yo, respondí con cierta sorpresa. Vengo a buscarla. El señor Ernesto Herrera pidió que la acompañe. El color desapareció del rostro de mi hijo. Ernesto. ¿Herrera?, repitió incrédulo. Así es, señor, dijo el chofer. Me pidió que le dijera que la señora sabría de qué se trata. Sonreí con suavidad. Aquel nombre despertó un eco en mi memoria, un hombre del pasado, lleno de ternura y promesas que el tiempo no nos dejó cumplir. El destino, caprichoso como siempre, lo traía de vuelta justo cuando la vida parecía darme la espalda. Pablo me miraba confundido. Lorena tenía la boca entreabierta. ¿Qué está pasando, mamá?, preguntó con voz temblorosa. Tomé la maleta, respiré hondo y le respondí con serenidad. Nada, hijo, solo que el asilo que me espera es mucho más grande de lo que imaginabas. El chofer abrió la puerta de la limusina. Antes de salir, me giré hacia Pablo y le dije, cuida esta casa, hijo. Tal vez algún día entiendas lo que realmente perdiste. Crucé el umbral sin mirar atrás. El sol me acarició el rostro y el viento movió mis cabellos blancos. Por primera vez en muchos años, no me sentí vieja. Me sentí libre. La puerta del auto se cerró y el motor rugió suavemente. Mientras avanzábamos, miré por el espejo retrovisor. Pablo seguía allí, inmóvil, viendo cómo su madre se alejaba en una limusina que jamás habría imaginado. Sonreí con calma. El destino acababa de dar su primer giro. La limusina avanzaba por la carretera, dejando atrás el barrio donde había pasado más de 3 décadas de mi vida. Observé por la ventana cómo los árboles se difuminaban y las casas se hacían pequeñas, como recuerdos que se disuelven en la distancia. Pero lo que me esperaba al final de ese camino cambiaría todo. El silencio dentro del auto era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. El chofer, un hombre de cabello gris y modales impecables, me observaba a través del espejo retrovisor. El señor Herrera me pidió que la lleve directamente a su residencia, dijo con cortesía. Está muy ilusionado con verla. Asentí sin pronunciar palabra. La garganta se me cerró, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en algún rincón del pasado. Ernesto Herrera. Hacía más de 40 años que no escuchaba ese nombre. Lo amé cuando tenía 22. En una época en que la vida aún parecía generosa y el amor era una promesa sencilla. Pero la pobreza, las obligaciones y las decisiones que marcan caminos distintos nos separaron. Nunca volví a saber de él, aunque en noches de insomnio su recuerdo solía visitarme, con la suavidad de un perfume que se resiste a desaparecer. El vehículo se detuvo frente a una reja de hierro forjado. Al otro lado se extendía una propiedad que parecía salida de un sueño, jardines inmensos, un sendero empedrado y una casa blanca con ventanales que reflejaban el cielo. El chofer bajó, abrió la puerta y me ofreció su mano. Al apoyar el pie en el suelo, sentí que no cruzaba solo una entrada, sino una frontera invisible hacia algo que no sabía si era pasado o destino. Un hombre aguardaba en la puerta. Cuando lo vi, el corazón me dio un vuelco. Su cabello completamente blanco, su rostro surcado por el tiempo. Pero sus ojos, esos ojos firmes y cálidos, seguían siendo los mismos. Carmen, susurró él, con una voz que me atravesó el alma. No pude moverme, solo lo miré, buscando en sus facciones al joven que un día me regaló una flor en la feria del pueblo y me dijo que mi sonrisa era lo más hermoso que había visto. Ernesto, respondí al fin, apenas en un hilo de voz. Nos quedamos mirándonos unos segundos eternos, con el peso de los años entre nosotros, pero sin rencor. Él dio un paso hacia mí y me abrazó. No fue un abrazo de pasión, sino de reconocimiento. De esos que dicen sin palabras, te encontré al fin. Te busqué durante años, Carmen, susurró con emoción contenida. Y en ese instante, supe que el destino no había terminado de escribir nuestra historia. ¡Ay! ¿Para qué, Ernesto?, pregunté en voz baja. El tiempo ya se encargó de separarnos, y también de recordarme que hay cosas que ni los años logran borrar. Él asintió despacio. Supe lo que pasó con tu hijo, dijo con tono grave. Lo vi en las noticias del club. Una vecina mía lo comentó. Y cuando escuché tu nombre,
Sentí que el destino me estaba llamando otra vez. Bajé la mirada avergonzada, no por haber sido expulsada de mi propia casa, sino por el dolor de saber que alguien más había presenciado mi humillación. Ernesto me tomó la mano con delicadeza. No tienes nada de qué avergonzarte, Carmen. Avergonzados deberían estar los que te trataron así. Sus palabras fueron tan simples y tan necesarias que tuve que apartar la vista para que no notara mis lágrimas. Hacía tanto que nadie me hablaba con ternura, que casi había olvidado cómo se sentía. Entramos a la casa. El interior era elegante pero cálido. Alfombras suaves, aroma a flores frescas, cuadros antiguos. No había ostentación, solo armonía. Era el tipo de riqueza que no busca brillar, sino abrazar. Una joven sirvienta nos recibió con té y pan recién horneado. Ernesto me indicó que tomara asiento frente a la chimenea. Esta casa es demasiado grande para un solo hombre, dijo con una sonrisa triste. A veces la soledad hace más ruido que el viento. Lo sé bien, respondí con un hilo de voz. Se sentó frente a mí, con una mirada llena de ternura. ¿Sabes? No has cambiado tanto como crees. Tú sí, le dije sonriendo. Ahora pareces un ministro. Se rió y su risa era la misma de antes, esa que llenaba el aire de vida. Por un momento, el tiempo pareció deshacerse y me sentí joven otra vez. Pasamos horas hablando. Me contó que había enviudado hacía más de una década, que nunca tuvo hijos y que dedicó su vida a levantar una empresa que ahora quedaba en manos de otros. Pero el dinero, Carmen, suspiró, no compra las noches tranquilas ni los recuerdos que uno quisiera revivir. Yo también hablé, sin esconder nada. Le conté sobre la enfermedad de Manuel, los años de sacrificio, las jornadas interminables, la lucha por criar a Pablo sola, el cansancio y, al final, la traición. Y mientras hablaba, sin darme cuenta, algo dentro de mí empezaba a despertar, algo que creí muerto hacía mucho tiempo. Ernesto me escuchó sin decir una sola palabra, con la mirada fija y una compasión que no tenía nada de lástima, sino de respeto. Cuando terminé de hablar, permaneció en silencio unos segundos, como si buscara las palabras justas. Fuiste demasiado buena, dijo al fin, pero te olvidaste de ti misma. Eso hacemos las madres, respondí. Nos borramos para que otros puedan existir. Entonces ya es hora de que vuelvas a escribir tu nombre, Carmen. Sus palabras me estremecieron. No sabía si era una promesa o una advertencia, tal vez ambas. Esa noche me instaló en una habitación luminosa, con una cama amplia y un balcón que daba directamente al mar. El sonido de las olas era distinto al de mi vieja casa, más suave, más sereno, menos triste. Sobre la mesita de noche encontré un sobre con una nota escrita a mano. Nadie puede quitarte lo que mereces. Descansa, mañana empezaremos de nuevo. Guardé la nota en mi bolso como quien guarda una semilla, porque muy dentro de mí algo comenzaba a florecer. No era amor, ni esperanza, era dignidad, la misma que mi hijo intentó arrancarme con sus gritos, la misma que el tiempo no había podido marchitar. Apagué la luz, respiré profundo y miré el horizonte oscuro a través de la ventana. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo, me daba curiosidad. Desperté con el sonido del mar filtrándose por el balcón. El aire olía a sal y a algo que hacía mucho no sentía libertad. Por primera vez en años no tenía nadie que me apurara, ni listas de pendientes esperándome, ni miradas que me juzgaran por ir despacio. Solo silencio. Y cuando el silencio no duele, se convierte en una bendición. Me levanté despacio, me puse una bata de lino y caminé hacia el balcón. El sol acariciaba la superficie del agua, como si el mar respirara junto a mí. Inhalé profundamente. Era extraño sentir paz después de tanto caos. Una parte de mí no sabía qué hacer con ella. Detrás de mí, la puerta se abrió suavemente y supe que nada volvería a ser igual. Era Ernesto con 2 tazas de café entre las manos. Pensé que ya estarías despierta, dijo con esa voz grave y serena que parecía calmarlo todo. El mar no me dejó dormir demasiado, respondí sonriendo. Me entregó la taza. Entonces ya tenemos algo en común, murmuró. Ni el mar, ni los recuerdos nos dejan descansar. Nos sentamos uno junto al otro, mirando el horizonte. Durante varios minutos no dijimos nada.
Solo compartimos ese tipo de silencio que existe entre dos personas que ya no necesitan llenar los vacíos con palabras. ¿Sabes, Ernesto?, dije al fin. A veces creo que el pasado no envejece. Solo espera pacientemente el momento de regresar. Y cuando vuelve, respondió con una melancolía suave, a veces nos recuerda que por dentro seguimos siendo los mismos. Sus palabras me hicieron pensar en Manuel, mi difunto esposo. No lo odiaba, simplemente lo recordaba con la resignación con la que se recuerda una estación que ya pasó. Fue un hombre correcto, trabajador, pero incapaz de escuchar. Vivía más pendiente de las apariencias que de lo que yo sentía. Y yo acepté todo creyendo que resignarse era una forma de amar. Esa mañana, mientras Ernesto salía a una reunión, me quedé sola en el salón. Sobre una mesa, un piano antiguo esperaba en silencio. Pasé los dedos por las teclas, temerosa. Hacía más de 30 años que no tocaba. De joven solía hacerlo en la iglesia del pueblo. Era mi refugio, mi manera de hablar con lo que no podía decir. Pero cuando nació Pablo y el dinero comenzó a escasear, tuve que vender mi piano, y con él una parte de mis sueños. Cerré los ojos y presioné una tecla. El sonido fue suave, casi tímido, pero dentro de mí despertó algo dormido. Sin pensarlo, comencé a tocar una melodía que aún recordaba de memoria, la misma que cantaba cuando Pablo era niño y tenía miedo de dormir solo. Mis manos temblaban, pero el alma no. Al terminar, un nudo me apretó la garganta. El eco de las notas se mezcló con mis lágrimas. Lágrimas viejas, retenidas, esas que uno guarda por orgullo o costumbre. En ese instante comprendí que el pasado no se cura escondiéndolo, sino enfrentándolo sin miedo. Por la tarde, Ernesto regresó con una carpeta en la mano, y lo que había dentro cambiaría el rumbo de todo. «Te traje algo», dijo Ernesto, dejando una carpeta sobre la mesa. Dentro había papeles, planos y documentos. «Estoy vendiendo algunas propiedades», explicó. «Pensé que podrías ayudarme con la administración». «¿Yo?», pregunté, casi incrédula. «Hace años que no trabajo en nada». «Justamente por eso», respondió con una sonrisa tranquila. «Es hora de que recuerdes lo que vales». No supe qué decir. Durante décadas mi vida giró en torno a los demás. Pensar en mí misma se sentía casi un pecado, pero había algo en su voz, en la forma en que me miraba, algo que me hacía creer que todavía quedaba fuerza en mí. Esa noche subí a mi habitación con la carpeta bajo el brazo. Me senté frente al escritorio y comencé a leer. Las palabras propiedad, terreno, valor me parecían ajenas, como si pertenecieran a otra vida. Pero poco a poco mi mente comenzó a despertar. Recordé que de joven era buena con los números, que llevaba las cuentas del negocio de Manuel. Recordé que alguna vez también tuve sueños propios. Cerré los ojos y sonreí. Era como si una parte dormida de mí empezara por fin a moverse. Antes de dormir me acerqué a la ventana. La luna flotaba sobre un mar en calma. Pensé en Pablo. ¿Estaría pensando en mí? ¿Se arrepentiría de sus palabras? Tal vez no, pero ya no dolía tanto. El dolor se había convertido en algo distinto, en una determinación silenciosa. Toqué el sobre donde guardaba la nota de Ernesto. Nadie puede quitarte lo que mereces. Sonreí. Quizás después de tantos años, el destino me estaba dando una segunda oportunidad, y esta vez no pensaba desperdiciarla. Apagué la lámpara y me recosté. Antes de cerrar los ojos, susurré al aire. Gracias, Ernesto. Gracias, vida. Dicen que cuando la libertad llega tarde, sabe diferente. No tiene el dulzor de la juventud, sino un sabor más hondo, más sabio, casi sereno. Así me sentía cada mañana al despertar, en aquella casa junto al mar libre y nueva. Los días comenzaron a pasar con una calma que nunca antes había conocido, pero la calma, lo aprendí pronto, siempre guarda algo debajo de su superficie. Me levantaba temprano, preparaba café para dos y luego salía al jardín. Pasaba los dedos sobre las flores, como si necesitara tocar algo vivo para convencerme de que todo aquello no era un sueño. Después me sentaba frente al escritorio, abría la carpeta de Ernesto y me sumergía entre papeles, números y decisiones. Al principio dudaba de mí. Habían sido demasiados años obedeciendo, pidiendo permiso, viviendo en segundo plano.
Pero poco a poco empecé a recordar lo que era decidir por mí misma. El cerebro, igual que el corazón, solo necesita una chispa para volver a encenderse. Ernesto lo notaba. A veces se quedaba apoyado en la puerta, en silencio, mirándome con esa mezcla de admiración y ternura que decía más que cualquier palabra. «Te ves distinta», me dijo un día, como si el tiempo te estuviera devolviendo algo que te había robado. «Quizás me está devolviendo a mí misma», respondí. Las tardes tenían otro ritmo. Ernesto y yo solíamos caminar por la playa. El sol descendía despacio, tiñendo el horizonte de un dorado nostálgico. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras dejaban huella. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Carmen?», preguntó una tarde. «No lo sé», dije sonriendo. «A veces pienso que ya no queda mucho en mí que se pueda admirar». Él negó con la cabeza. «Te equivocas. Has soportado cosas que habrían roto a cualquiera. Y aún así, sigues siendo buena». Sus palabras me atravesaron más de lo que quise demostrar. Pasé tanto tiempo creyendo que la bondad era debilidad, que por un momento dudé. ¿Y si ser buena no era rendirse, sino resistir sin perder el alma? ¿Y si el perdón no era olvido, sino la forma más valiente de seguir adelante? Aquella noche dormí en paz, por primera vez en muchos años. Con el paso de las semanas, Ernesto empezó a confiarme tareas reales. Le ayudaba a revisar contratos, organizar reuniones y decidir sobre las propiedades. Al principio, sus socios me observaban con desconfianza, pero pronto entendieron que mi intuición no fallaba. Y justo cuando empecé a sentir que mi vida volvía a tener sentido, algo ocurrió que cambió el rumbo de todo. «Tu esposa tenía razón», dijo uno de los socios en una ocasión. «Las mujeres ven cosas que nosotros no logramos percibir». Ernesto sonrió. «No es mi esposa», dijo. «Es algo mucho más importante, la persona que me enseñó a empezar de nuevo». Ese día comprendí algo, Ernesto. No solo me ofrecía trabajo o refugio, me estaba ofreciendo respeto. Después de tantos años viviendo sin él, ese gesto valía más que cualquier herencia. Una mañana, mientras revisaba los estados de cuenta, algo captó mi atención. Una propiedad registrada con un apellido conocido, Álvarez. Mi apellido, mi casa, la misma que Pablo quería vender. Había sido hipotecada por una deuda que yo desconocía. El corazón me dio un vuelco. Releí los documentos una y otra vez. Mi hijo había hipotecado mi hogar y falsificado mi firma, meses antes de echarme. Cerré los ojos. No sentí rabia. Sentí una calma helada, lúcida. La justicia, a veces, llega en forma de oportunidad, y aquella acababa de tocar mi puerta. Llevé los papeles a Ernesto. Él los revisó con atención, sin pronunciar palabra. «¿Qué piensas hacer?», preguntó finalmente. «Aún no lo sé», respondí. «Pero esta vez no voy a quedarme callada». Él asintió despacio, como quien aprueba una decisión que estaba esperando escuchar. «Entonces cuenta conmigo, no te detendré». Esa noche, frente al espejo, me miré con otros ojos. Mi rostro seguía lleno de arrugas, pero mi mirada había cambiado. Ya no veía a una mujer frágil ni rota, sino a alguien que había aprendido a sobrevivir. Alguien que estaba a punto de reclamar lo que le pertenecía, no por venganza, sino por justicia. Saqué del cajón un viejo cuaderno y comencé a escribir. Cada línea era una parte de mi historia. Las humillaciones, los sacrificios, las noches de soledad, el día en que me echaron, el instante en que subí a la limusina. Al terminar, añadí una frase al final. Algún día, el hijo que me expulsó de casa aprenderá lo que significa quedarse sin hogar. Y mientras la escribía, supe que esa noche todo estaba por cambiar. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. El viento entraba por la ventana, trayendo consigo olor a mar y destino. Sabía que pronto llegaría el momento de regresar, no como la madre que había sido expulsada, sino como la mujer que vuelve a reclamar su lugar. El día que mi hijo tocó a mi puerta, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el universo supiera que algo incómodo estaba por ocurrir. Yo estaba en el salón, revisando unos documentos, cuando escuché los golpes en la entrada. 3 toques firmes, impacientes, idénticos a los que daba cuando era niño y volvía del colegio con hambre. Al abrir, lo vi de pie, con la cabeza baja y la mirada cansada. Llevaba un traje arrugado, las manos le temblaban,
y llevaba sobre los hombros un aire de derrota que jamás había visto en él. Por un instante mi corazón se apretó. Quise abrazarlo, pero recordé las palabras que me expulsaron de su casa y las lágrimas que contuve mientras doblaba mi ropa. Respiré hondo y dije con voz serena: «Pablo, qué sorpresa». Al levantar la vista y verme, su expresión cambió por completo. Quedó paralizado. Creo que nunca imaginó encontrarme así erguida, vestida con elegancia, con la seguridad en los ojos que a él le faltaba. «Mamá», murmuró, como si no esperara que siguiera viva. Interrumpí con calma: «No te preocupes, hijo. La vida todavía no ha terminado conmigo». Se quedó sin palabras. Era evidente que no había venido movido por amor. Algo lo empujaba, algo más fuerte que el remordimiento. Y yo, aunque mi corazón de madre reconocía todo, decidí escuchar primero. «¿Vengamos a hablar?», preguntó finalmente. «Claro», respondí, «pero esta vez será en mi casa». Lo invité a pasar. Sus ojos recorrían el salón con sorpresa y un dejo de envidia los muebles finos, el aroma a café recién hecho, los cuadros antiguos, el silencio impecable. Nada de esto se parecía a la pequeña casa donde me gritó años atrás. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez en mucho tiempo, el poder estaba de mi lado, y él lo sabía. Pero lo que él no imaginaba era que yo ya había decidido cómo iba a terminar esta conversación. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. «Mamá», empezó Pablo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy pasando por un momento difícil». «Ah, sí», respondí suavemente. «¿Y en qué momento de tu vida no lo estuviste, hijo? Siempre fuiste especialista en convertir tus decisiones en mis culpas». Bajó la cabeza. El silencio que siguió era tan pesado que podía escucharse el tic-tac del reloj del comedor. «Perdí el trabajo», continuó. «Bueno, se fue y estoy complicado con algunas deudas». «Complicado», repetí, saboreando la ironía. Esa palabra tan elegante escondía la verdad que ya conocía: la hipoteca, la falsificación, la traición. «¿Y qué esperas de mí, Pablo?», pregunté con voz firme. «Yo pensé que tal vez podrías ayudarme, aunque sea por un tiempo». «¿Ayudarte?», repetí, con calma pero con dureza. «Así como tú me ayudaste cuando me echaste de casa, ¿verdad?». Sus ojos se humedecieron. Por un segundo creí que su arrepentimiento era real, pero el corazón, cuando ha sido herido, aprende a reconocer la falsedad. «Mamá», dijo finalmente, casi suplicante, «cometí errores, pero sigo siendo tu hijo». «Yo sigo siendo tu madre», respondí con calma. «La diferencia es que ya aprendí a no permitir que me falten el respeto, aunque quien lo haga lleve mi sangre». Se levantó bruscamente. «¿Entonces, me vas a negar tu ayuda?», preguntó, con el orgullo golpeado. Sonreí con serenidad. «Por mí. ¿Quieres que hagamos una lista, Pablo? Porque si hablamos de sacrificios, la mía empieza desde el día en que naciste». Su silencio fue mi victoria. En ese momento, Ernesto entró al salón. Vestía un traje gris y llevaba una carpeta en la mano. «Disculpen la interrupción», dijo con voz cortés, «pero debo revisar con Carmen unos documentos de la sociedad». Pablo lo miró con los ojos abiertos, incrédulo. Y yo, desde mi lugar, comprendí que la próxima decisión no sería solo mía, sino de todos los que estaban en esa habitación. «Sociedad», dijo Ernesto con serenidad. «Así es. Tu madre y yo somos socios en varios proyectos». El rostro de Pablo se contrajo. No sabía si era asombro, celos o pura rabia. «¿Tú, socios?». «Sí, hijo», respondí con una sonrisa tranquila. «Resulta que la vida me dio una segunda oportunidad y la aproveché». Pablo no podía creerlo. Sus labios se movían, pero no salía ni una palabra. Y en ese instante comprendí que su orgullo se había quebrado. Ernesto colocó la carpeta sobre la mesa y me miró. «Cuando termines aquí, revisamos los números». «Por supuesto, Ernesto. Gracias». Cuando se marchó, Pablo me observó con una mezcla de enojo y desconcierto. «¿Qué es todo esto, mamá? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque no tenías por qué saberlo», respondí. «Tú me diste la espalda. No necesitaba tu aprobación para levantarme».
Apretó los puños. Esto no se va a quedar así. No, claro que no, sonreí. Esta vez las cosas van a quedar como deben. Me levanté y caminé hacia la puerta. Puedes irte, Pablo. No tengo nada que ofrecerte. Salvo un consejo, nunca humilles a quien sabe esperar. Abrió la boca para responder, pero no lo hizo. Salió sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio volvió a llenar la casa. Pero esta vez no era tristeza, era el silencio de la justicia que empieza a tomar forma. Miré por la ventana. A lo lejos, el mar seguía su curso implacable, sereno, eterno. Supe que el destino aún tenía cuentas que saldar. Cuando decidí invitarlos a cenar, no lo hice por nostalgia ni por reconciliación. Lo hice por justicia. Después de todo, hay heridas que solo se cierran cuando uno las enfrenta cara a cara. Ernesto, al principio, dudó. ¿Estás segura de querer eso, Carmen? Me preguntó, preocupado. No tienes que enfrentarlos si no lo deseas. No quiero enfrentarlos, respondí, con la calma de quien ya conoce su fuerza. Y en ese instante supe que la verdadera confrontación apenas estaba por comenzar. Quiero que me miren y vean lo que intentaron destruir y lo que no pudieron. Así fue como, una semana después, la mesa del comedor principal se preparó como nunca antes. Mantel blanco, velas altas, copas de cristal y una cena elaborada con esmero por el chef personal de la casa. Yo llevaba un vestido azul oscuro, discreto pero elegante, y un broche de plata que había pertenecido a mi madre. Esa noche, más que una anfitriona, me sentía como una reina recibiendo a dos vasallos que aún no sabían que su poder había terminado. A las 8 en punto sonó el timbre. El mayordomo abrió la puerta y anunció con voz neutra: el señor Pablo Álvarez y la señora Lorena. Entraron tomados del brazo. Ella, como siempre, impecable y altiva, con una sonrisa que sabía a fingimiento. Él, nervioso, con la mirada recorriendo cada rincón, incómodo ante tanta opulencia. «Mamá», dijo Pablo, «gracias por invitarnos». «No me lo agradezcas», respondí suavemente. «Las familias deben verse de vez en cuando, aunque sea para recordar de dónde vienen». Nos sentamos. Ernesto estaba a mi lado tranquilo, con esa mirada impenetrable que usaba cuando algo importante estaba en juego. El ambiente era tenso, aunque las apariencias lo ocultaban con elegancia. Lorena fingía interés por todas las lámparas, la vajilla, los cuadros. «¡Qué casa tan hermosa!», dijo con tono admirativo. «Debe ser un alivio para usted tener a alguien que la cuide, doña Carmen». Su sonrisa era tan afilada como un cuchillo. «No necesito que nadie me cuide, Lorena», contesté. «Solo necesitaba que alguien me recordara quién soy». Ella rió, pero su risa sonó hueca. Ernesto intervino con calma. «Carmen no necesita cuidado. De hecho, me ayuda en todo. Somos socios, ¿sabes?». El silencio cayó como una piedra en el agua. Lorena parpadeó sorprendida. «Socios», dije, mirándola directamente a los ojos. «Así es». Y en ese instante, supe que lo que ellos habían pensado que era poder había terminado para siempre. Trabajamos juntos en la empresa de bienes raíces. De hecho, varios de los contratos más importantes están a mi nombre. Pablo me miró con una mezcla de confusión y orgullo herido. «No lo sabía», dijo. «Tampoco necesitaba saberlo», repliqué. «Hay cosas que solo se revelan cuando uno demuestra merecerlas». La cena continuó entre cortesías forzadas. Yo hablaba poco, observando. Ernesto, en cambio, guiaba la conversación con elegancia. Les preguntaba por su negocio, por su vida, por sus planes. Lorena respondía con medias verdades. Yo la conocía demasiado bien. Sus palabras eran como perfumes caros, agradables por fuera, pero tóxicas por dentro. A mitad de la cena, Ernesto se levantó y dijo: «Antes del postre, tengo algo que anunciar». Todos lo miramos. Él me tomó la mano con delicadeza y habló con voz firme. «He decidido jubilarme de forma definitiva y quiero dejar todos mis asuntos legales y financieros en manos de alguien en quien confío plenamente, Carmen Álvarez». El silencio fue absoluto. Podía oír el latido de mi corazón. Lorena se atragantó con el vino. Pablo la miró atónito. «¿Qué?», logró decir. «¿Vas a dejarle todo a ella?». Ernesto sonrió. «No le dejo nada, Pablo. Lo ha ganado. Ha demostrado inteligencia y fortaleza admirables». Y además me miró con ternura.
Tengo algo que tú perdiste respeto por ella. Lorena se removió en la silla, pálida. Pablo se levantó bruscamente. Esta es una locura. La locura fue pensar que podías humillarme y que el mundo te aplaudiría. Respondí con voz baja, pero firme. Él me miró con rabia, pero detrás de esa rabia había miedo. Lorena intentó intervenir, pero le dirigí una mirada que la detuvo. Tranquila, Lorena. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ya está hecho. Ernesto se retiró unos minutos, dejándonos a solas. Pablo apoyó las manos sobre la mesa. ¿Por qué haces esto, mamá? ¿Para humillarme? No, hijo, respondí con calma. Para enseñarte. ¿A qué? A no despreciar a quien te dio la vida. Y mientras lo miraba, supe que aquella lección sería imposible de olvidar. Él me observó con el ceño fruncido, como si de pronto me viera por primera vez. Su voz se quebró. Yo solo quería hacer mi vida. Y la hiciste, respondí, a costa de destruir la mía, pero no te culpo. Te perdono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, pareció el niño que un día me pedía ayuda con los deberes, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y la lección aprendida. Lorena se levantó, ofendida. No necesitamos esto, Pablo. Vámonos. Sí, dije sonriendo. Váyanse. Pero recuerden algo, esta casa no es mía ni de Ernesto. Es el reflejo de lo que una mujer puede construir cuando deja de esperar respeto y empieza a respetarse a sí misma. Salieron sin despedirse. Las puertas del salón se cerraron detrás de ellos, con un golpe sordo que sonó a cierre de ciclo. Esa noche, Ernesto volvió al comedor y me encontró sentada frente a las velas apagadas. ¿Te sientes bien?, preguntó. Sí, respondí por primera vez en mucho tiempo. Sí, él me miró con esa sonrisa tranquila que lo caracterizaba. Carmen, hoy hiciste algo más grande que vengarte. Les mostraste lo que es la dignidad. Asentí. No lo había hecho por dinero ni por poder. Lo había hecho por mí, por la mujer que un día salió con una maleta y que ahora cenaba en su propio reino. Pasaron 3 semanas desde aquella cena. La vida en la mansión transcurría en calma, entre las risas ocasionales de Ernesto y el sonido lejano del mar. Yo seguía trabajando con él, revisando papeles y atendiendo reuniones. Por fuera, todo parecía paz por dentro. Una sensación clara e inevitable crecía. Algo se estaba acercando. Y no me equivoqué. Una tarde, mientras el viento agitaba las cortinas del despacho, escuché la voz del mayordomo. Señora Carmen, su hijo y la señora Lorena desean hablar con usted. Respiré profundo. No me sorprendió. Sabía que volverían. Los que lastiman casi siempre regresan, pero no para pedir perdón, sino para recuperar lo que creen que aún pueden poseer. Diles que pasen, respondí con calma. Pablo entró primero, y en ese instante comprendí que la verdadera prueba de dignidad apenas estaba por comenzar. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada y esa mirada de quien ha tocado fondo. Lorena, en cambio, conservaba su elegancia, pero ya sin brillo. Era como un espejo que había olvidado reflejar. Mamá, comenzó Pablo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Adelante, dije sin levantarme del sillón. Yo no sé cómo empezar. Empieza por la verdad, respondí. Se miraron entre sí. Fue Lorena quien rompió el silencio. Sabemos que Ernesto te dejó al frente de todo, pero creemos que no sería justo que, buscó las palabras, que nosotros quedemos fuera de tus decisiones. Sonreí con calma. Fuera de mis decisiones. Interesante elección de palabras. Pablo apretó los labios. Mamá, sé que te hice daño, pero todo se me salió de las manos. Tenía deudas, presiones, cometí errores. Errores, repetí despacio. Así llamas a falsificar mi firma, hipotecar mi casa y echarme a la calle. A veces la gente destruye tu vida y luego le pone el nombre más suave que encuentra. Errores, dices. Ven, quiero mostrarte algo. Me levanté y los conduje hasta la sala. Sobre la mesa había una carpeta negra. La abrí con calma y extendí los documentos frente a ellos. ¿Reconoces esto?, pregunté, señalando la copia de la hipoteca con su firma falsa. El color se le fue del rostro. Lorena retrocedió un paso. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó nerviosa. De tus manos, respondí. O mejor dicho, de las tuyas, Pablo. Él empezó a sudar. Mamá, yo
Tranquilo, lo interrumpí. No pienso denunciarte. No voy a hacer nada que te lleve a prisión, no porque lo merezcas, sino porque sería una pérdida de tiempo. Tu castigo ya lo llevas contigo, vivir sabiendo lo que eres. Lorena intentó mantener la compostura. Todo esto es un malentendido. Pablo nunca quiso hacerte daño. Tú tampoco, supongo, repliqué, aunque recuerdo muy bien tus risas cuando me echaban de mi propia casa. Sus ojos se llenaron de furia. Eras una carga. La miré sin pestañear. Y usted es una lección. En ese momento, el silencio se volvió tan denso que podía cortarse con un cuchillo. No lo sabían, pero esa conversación estaba a punto de cambiarlo todo. Y tú una invitada indeseada, repliqué. Pero mira qué ironía, Lorena, las cargas se levantan, las parásitas se caen solas. El silencio se volvió absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el leve zumbido del viento colándose por las ventanas. Pablo se cubrió el rostro con las manos. No puedo más, mamá. Todo se me vino abajo. Lorena me quiere dejar. Los acreedores me buscan. Necesito ayuda. Ayuda, dije, mirándolo fijamente. No, hijo. Lo que necesitas es memoria. ¿El memoria? Preguntó, confundido. Sí, respondí. Para recordar que el día que me echaste de casa, dijiste que no querías volver a verme. Y aquí estás, rogando frente a la misma mujer que despreciaste. Lorena se levantó bruscamente. Ya basta. No tienes derecho a humillarnos. No los humillo, Lorena, dije con calma, desarmándola. Solo sostengo el espejo para que vean quiénes son. En ese instante, Ernesto entró en la sala. Llevaba otra carpeta en la mano, pero su mirada era distinta, fría, firme, distante. «Carmen, ¿todo bien?», preguntó. «Sí, Ernesto. Solo terminamos una conversación pendiente». Él asintió y dejó los papeles sobre la mesa. «Perfecto», dijo, «porque hay algo más que deben saber». Los miró a ambos. «Estoy enfermo». Su voz sonó firme. «No es grave aún, pero es momento de poner mis asuntos en orden. Y para que no haya confusiones, toda mi herencia legal y mi patrimonio empresarial pasarán al nombre de Carmen Álvarez». Pablo abrió los ojos con desesperación. «¿Qué? No puede ser». «Sí puede», respondió Ernesto. «Ella se ganó mi confianza, mi respeto y algo más valioso, mi admiración». Lorena trató de fingir una sonrisa. «Debe ser un error, señor Herrera. Pablo siempre ha querido reparar lo que pasó». Ernesto la miró con desdén. «El arrepentimiento que nace del interés no vale nada, señora». Pablo se desplomó en el sillón, sin fuerzas. Por primera vez lo vi sin máscaras, un hombre perdido, vacío, que ya no sabía a quién culpar. Me acerqué, le puse la mano en el hombro y le susurré. «Te lo advertí, hijo. Las casas se construyen con amor, no con egoísmo». Y en ese momento supe que la verdadera lección apenas comenzaba. «Tú elegiste el fuego y ahora vives entre cenizas». Sus lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lorena se apartó, molesta y avergonzada. «Vámonos», dijo con dureza. Pablo no se movió, solo me miró con los ojos enrojecidos y murmuró: «Perdóname, mamá». Lo observé en silencio, y aunque mi corazón se ablandó un instante, supe que no podía dar marcha atrás. «El perdón no se pide, hijo», dije con voz firme, «se demuestra». Cuando se marcharon, el aire pareció aligerarse. Ernesto se acercó y me ofreció su brazo. «¿Estás bien?» «Sí», respondí. «Solo duele comprobar que a veces los espejos más claros reflejan las verdades más sucias». Él asintió. «¿Has cerrado una puerta?» «No», dije mirando por la ventana. «He cerrado un ciclo. Las puertas seguirán abiertas, pero solo para quienes sepan cruzarlas con respeto». Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin culpa ni remordimientos. Sabía que lo peor ya había pasado, pero algo en mi interior me decía que el destino aún tenía asuntos pendientes. El amanecer llegó silencioso, extraño, ni el canto de los pájaros, ni el rumor del mar, solo un vacío que se sentía pesado en el aire. Esa mañana supe, antes de que alguien me lo dijera, que algo había terminado. Entré en el despacho y lo encontré allí, recostado en el sillón, con los ojos cerrados, el rostro en paz y una leve sonrisa. Ernesto Herrera se había ido mientras dormía, sin dolor, sin avisar, sin despedirse. Por un instante
El mundo pareció detenerse. Me acerqué despacio, tomé su mano fría y la apreté contra mi pecho. Gracias, susurré, por devolverme a mí misma antes de partir. Las lágrimas fluyeron, pero no eran de tristeza, sino de gratitud, porque él no me dejó sola, sino llena de fuerza, dignidad y una vida nueva. Al mediodía llegó el abogado. Su rostro serio y tono preciso no dejaban lugar a dudas. Doña Carmen, dijo, el señor Herrera dejó un testamento claro. Todo su patrimonio, bienes y acciones pasan legalmente a su nombre. No hay impugnaciones posibles. Asentí en silencio, consciente de que la vida, al fin, me había dado la oportunidad que merecía. Y mientras miraba por la ventana, comprendí que aunque el destino a veces golpea con fuerza, también sabe recompensar a quienes tienen la paciencia y la dignidad para esperar. No sentía alegría, solo un peso enorme en el pecho. El amor verdadero no se mide en herencias, sino en lo que dejas en el corazón del otro. La noticia corrió rápido, y no tardó en aparecer quien más temía escucharla, mi hijo, Pablo. Llegó esa misma tarde, sudoroso, con la camisa desabrochada y los ojos rojos de ira. Entró sin tocar la puerta. Así que ahora todo esto es tuyo, dijo casi gritando. Toda la fortuna del viejo también. Lo miré en silencio. Ni una palabra, solo mi calma, esa que siempre lo desconcertaba. Responde, mamá, insistió, golpeando la mesa. Tú no sabes manejar ese dinero, no te pertenece. Entonces me levanté despacio. Caminé hasta quedar frente a él y mirándolo directo a los ojos, dije con voz firme pero baja. ¿Eras cuenta de lo que acabas de decir? No me pertenece. Así pensabas también de mi casa, de mi vida, de mi dignidad. Pero mira, hijo, la vida da vueltas, y ahora tú estás justo donde me dejaste. Él retrocedió un paso. Sus labios temblaban. Yo solo quería lo mejor para todos, murmuró. No, Pablo, respondí. Querías lo mejor para ti. Caminé hasta la ventana. El mar estaba gris, agitado, como si también recordara. Volví a mirarlo. ¿Recuerdas cuando me gritaste? Haz tu maleta y sal de mi casa. No lloré por irme. Lloré por darme cuenta de que te había criado sin enseñarte lo más esencial, el valor de una madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, mamá. No puedo perdonarte todavía, respondí suavemente, pero puedo enseñarte lo que se siente. Lo miré fifo con una calma que lo desarmó. Haz tu maleta, Pablo. ¿Qué? ¿Qué dices? Haz tu maleta, repetí, y sal de mi casa. Se quedó helado. No. Solo te estoy devolviendo la lección que me diste. El silencio fue total. Podía oír el crujido de la madera bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar. No tengo a dónde ir. Yo tampoco tenía, respondí acercándome a la puerta. Él salió igual. Cuando cruzó el umbral, se detuvo y me miró con los ojos empañados. ¿Esto te hace feliz, mamá? No, hijo, respondí. La felicidad no está en verte caer, sino en verme de pie. Cerré la puerta despacio. A través del vidrio lo vi alejarse, arrastrando una pequeña mochila. No miró atrás. Yo tampoco. Fui al salón y encendí una vela por Ernesto. La llama temblaba, como si el aire se hubiera llenado de recuerdos. Lo hice, susurré. Logré lo que querías, recuperar mi lugar. El mayordomo entró y me entregó un sobre. Esto estaba en el escritorio del señor Herrera, con su nombre, señora. Lo abrí. Era una carta. Carmen, si estás leyendo esto, ya no estoy. No me guardes duelo. La muerte no me quita nada, solo me cambia de lugar. Cuida lo que construiste, pero sobre todo cuídate a ti misma, del perdón que das con facilidad y del amor que no sabes negarte. El dinero pasa, la dignidad permanece. Las lágrimas me nublaron la vista. Aquella carta era su último regalo, advertencia y bendición a la vez. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas. El mar rugía como si quisiera derrumbarlo todo. Me senté frente al fuego, con la carta sobre el regazo. Pensé en Pablo, en Lorena, en todo lo vivido, y entendí que la venganza, cuando llega con elegancia, no destruye, enseña. Ernesto me había dejado mucho más que propiedades. Me había dejado mi voz, mi fuerza, mi centro. Apagué la vela con un suspiro. El fuego se extinguió, pero dentro de mí algo seguía ardiendo.
la certeza de que jamás volvería a ser la mujer que alguien podía echar de su propia casa. Habían pasado varios meses desde la partida de Ernesto. El invierno se asentaba sobre la costa, y el viento traía un frío que dolía en los huesos, pero limpiaba el aire. La casa permanecía tranquila, como si también aprendiera a vivir con su ausencia. Mis días transcurrían entre el trabajo, la lectura y paseos por el jardín. Había encontrado algo que muchos buscan durante toda la vida: paz. Hasta esa tarde. El timbre rompió la calma de la casa. El mayordomo apareció en la puerta del salón. «Señora Carmen», dijo con voz cautelosa, «hay una mujer que insiste en verla. No quiere marcharse». «¿Quién es?» «Dice llamarse Lorena». El nombre me golpeó como un trozo de hielo. Por un instante pensé en decir que no estaba, pero luego respiré hondo. Había llegado la hora de cerrar la última herida. «Hazla pasar», ordené con voz firme. La puerta se abrió y allí estaba ella, Lorena. Ya no era la mujer arrogante y altiva que un día me miró por encima del hombro. Su rostro estaba demacrado, el maquillaje mal extendido, el cabello sin vida. Llevaba un abrigo viejo y unos ojos vacíos, apagados. Era apenas la sombra de quien fue. «Doña Carmen», dijo con un hilo de voz, «perdón por venir sin avisar». «No te preocupes», respondí con calma. «Pasa». Entró despacio, observando cada rincón, como si no pudiera creer que la mujer a la que intentó borrar del mapa ahora viviera rodeada de elegancia y paz. Nos sentamos frente a frente, yo en mi sillón habitual, ella en el borde del suyo, con las manos inquietas. «Necesito su ayuda», empezó sin rodeos. «Pablo está desaparecido». Mi corazón se encogió. «¿Desaparecido?» «Sí», asintió con la voz quebrada. «Se fue hace semanas. Se metió con gente peligrosa. Perdió todo, incluso la casa. Y yo», se interrumpió conteniendo el llanto, «yo no tengo dónde vivir». El silencio se volvió denso. La observé sin decir palabra. Cada frase suya era una pieza más del rompecabezas de la justicia del destino. Ella, la misma que un día me echó de mi casa entre risas, ahora pedía un techo. «¿Y qué esperas de mí, Lorena?», pregunté con serenidad. «Solo un lugar para quedarme, no por mucho tiempo, hasta que pueda empezar de nuevo». La miré con calma. Sus manos temblaban, los labios resecos, los ojos suplicantes. Por un instante sentí compasión, pero el recuerdo de su voz aquel día maldito volvió a mí como una bofetada. «Vas a arruinar las fotos con tu olor a medicina vieja». Respiré profundo, y en ese silencio que siguió, supe que el destino aún tenía un último giro preparado. «¿Recuerdas cuando me dijiste que una casa no era lugar para viejas inútiles?», le pregunté con voz suave. «Doña Carmen, yo estaba equivocada, lo sé», respondió con un hilo de voz. «Pero las palabras, igual que las piedras, dejan marca». Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor», murmuró, «no tengo a nadie más». La observé detenidamente, sin odio, solo con la calma que dan los años. La vida, pensé, es una maestra cruel pero justa, y esta mujer ya había aprendido su lección. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. El mar estaba gris, turbulento, igual que aquella tarde en que Ernesto murió. Mirando al horizonte, hablé sin disolverme. «No puedo ofrecerte un hogar, Lorena, pero sí puedo darte algo que vale más». «¿Qué cosa?», preguntó apenas audible. «El mismo consejo que un día me diste a mí, aunque con otras palabras aprende a empezar sola». Ella bajó la cabeza derrotada. Se incorporó con esfuerzo y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «¿Sabe? Siempre creí que usted era débil, que su silencio era cobardía». Me giré y la miré a los ojos. «Te equivocaste, Lorena. Mi silencio era paciencia, y la paciencia siempre cobra su precio». Abrió la puerta con las manos temblorosas. El viento del mar se coló frío, como un recordatorio. Ella me miró por última vez y susurró: «Ojalá algún día pueda perdonarme». «Ojalá», respondí, «pero el perdón también hay que merecerlo». Se fue sin volver la vista, desapareciendo por el camino de piedra, su abrigo ondeando al viento, como una bandera rendida. Me quedé mirando la puerta cerrada durante largo rato. No sentía alegría ni tristeza, solo una extraña sensación de alivio, como si una sombra
se hubiera levantado de mi pecho tras años de habitarlo. Fui hasta el jardín. Las olas golpeaban las rocas con fuerza, salvajes, pero hermosas. Pensé en Pablo. ¿Dónde estaría? ¿Estaría vivo? El corazón de una madre nunca deja de latir por su hijo, incluso cuando ha sido herido. Dios mío, susurré al viento, cuídalo donde sea que esté, y si algún día regresa, que lo haga con el alma limpia. El viento sopló con más fuerza, y por un instante sentí algo parecido a una respuesta. No era consuelo, era cierre, porque entendí que la verdadera justicia, cuando nace del corazón, no necesita testigos. Esa noche encendí la chimenea. El fuego danzaba sobre las paredes y el retrato de Ernesto parecía devolverme una sonrisa leve desde la penumbra. Serví una copa de vino y me senté frente al fuego. Por primera vez no pensé en el pasado ni en la venganza, solo en el silencio. Un silencio que no hería, que no pesaba. Era el sonido mismo de la paz. El tiempo siguió su curso sin anunciarse. Los días se hicieron lentos, el mar dormía tranquilo, y el invierno comenzaba a rendirse ante la primera brisa tibia de primavera. La casa ya no era refugio de soledad, sino de calma. Había aprendido a estar sola, sin rencor, sin miedo, sin esperar nada de nadie. Pero una tarde, cuando el sol se escondía y el cielo se pintaba de oro, el mayordomo apareció con el rostro pálido. «Señora Carmen», dijo apenas en un susurro, «hay alguien que insiste en verla. Dice que es su hijo». El corazón me dio un vuelco. Sentí el cuerpo helarse, como si todos los años de dolor se comprimieran en un solo segundo. «Hazlo pasar», dije, intentando mantener la voz firme. Pablo entró despacio. Ya no era el hombre soberbio que un día me gritó con desprecio. Su rostro estaba ajado, su piel sin color, los pasos torpes. Apoyado en un bastón, tosía con un sonido que sabía a despedida. Sus ojos hundidos no mostraban soberbia, sino derrota, la de quien lo ha perdido todo, incluso a sí mismo. «Mamá», susurró. Mi nombre en su voz sonó diferente, sin ira, sin orgullo, solo cansancio y una súplica silenciosa. Lo miré sin moverme. No sabía si abrazarlo o mantener la distancia. Pero él dio un paso más, cayó de rodillas ante mí y rompió a llorar. «Perdóname, mamá, por favor, perdóname». Me quedé inmóvil. El fuego seguía ardiendo detrás de mí, iluminando sus lágrimas, y por un segundo entendí que el destino, cuando da la vuelta, no busca venganza, busca redención. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, solo pensé en una cosa. ¿Podrá el amor de una madre curar lo que el tiempo destruyó? Su llanto era genuino, distinto al de otras veces. Lloraba como un niño perdido, y en ese instante comprendí que ya no era mi enemigo, sino un alma derrotada por sus propios errores. Me incliné, tomé su rostro entre mis manos y dije con voz temblorosa: «No sé si puedo perdonarte por todo, hijo, pero sí puedo amarte, aunque ya no quede tiempo para cambiar el pasado». Él rompió a llorar con más fuerza. «He estado enfermo», confesó. «El médico dice que no me queda mucho. Solo quería verte una última vez». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué esperaste tanto?», pregunté. «Porque la vergüenza pesa más que el dolor», murmuró. Lo ayudé a sentarse en el sillón junto al fuego y le serví un poco de té. Sus manos temblaban al sostener la taza. El silencio entre nosotros no era incómodo, era necesario. Cada segundo que pasaba parecía borrar los gritos, las lágrimas, los años de abandono. «¿Qué fue de Lorena?», pregunté. «Se fue del país», respondió. «No supe más de ella». Asentí. El destino no perdona la arrogancia, pero no sentí alegría por su caída, solo compasión. Pablo me miró con una sonrisa débil. «¿Sabes, mamá? Cuando te vi subir a aquella limusina, te odié». «¿Por qué?», pregunté. «Porque supe en ese instante que nunca volvería a ser más fuerte que tú». Sus palabras me atravesaron el corazón. No supe si reír o llorar. Así es la vida. Uno pasa décadas esperando un reconocimiento que solo llega cuando ya no lo necesita. Pasamos horas hablando. Me contó lo que vivió después de que lo eché las noches sin dormir. Los negocios que fracasaron, el alcohol, la soledad.
Cada historia era un fragmento del castigo que la vida ya le había impuesto sin necesidad de mi intervención. Cuando terminó, lo miré fijamente y le dije, la vida te quitó todo lo que creías tuyo para devolverte lo único que olvidaste cuidar, tu alma. Él asintió entre lágrimas. Solo quiero que sepas que me arrepiento, mamá, no por haber perdido el dinero, sino por haberte perdido a ti. Me incliné y besé su frente. Sentí cómo finalmente todas las heridas se suavizaban. El fuego crepitaba a nuestro lado, iluminando sus lágrimas y las mías, y supe que al fin el pasado había dejado de gobernarnos. Vuelve a casa, susurré, y esta vez quédate, no por lo que posees, sino por lo que somos. Él me abrazó con fuerza, y por un instante el tiempo pareció detenerse. No había rencor, no había miedo, solo paz. Porque al final el amor verdadero no se mide en lo que se da o se pierde, sino en la capacidad de reconocerlo y aceptarlo, aunque llegue tarde.